Bueno, vamos a hablar de un tema que es la línea arterial en el monitoreo hemodinámico. Como sabemos, pues la línea arterial se puede canalizar en la arteria radial, pero también puede ser en la cubital, en la axilar, en la femoral, en la pedia. La más frecuentemente utilizada, pues, es la arteria radial. Previo a su canalización, pues debemos hacer el test de Allen. Entonces se ejecuta como vemos acá, se hace presión en la arteria cubital y en la radial con la mano empuñada. Posteriormente se pide al paciente que abra la mano y se libera la parte cubital. Debe haber una reperfusión completa. Si no hay una reperfusión completa, no se podría hacer el procedimiento de la línea arterial porque se corre el riesgo de necrosis. La línea arterial pues se debe disponer de un catéter, una tubería, el transductor que es el puente de Whetstone, la interfase y el monitor. Este transductor de Whetstone lo que hace es que las ondas mecánicas que el corazón transmite hacia sus arterias se transformen en una señal eléctrica que pueda ser cuantificada en un monitor, y eso es lo que pasa en la línea arterial. La línea arterial pues tiene un coeficiente de amortiguamiento que depende de la longitud del tubo, la densidad del fluido, el diámetro del tubo, el volumen de desplazamiento y la viscosidad. De allí que si hay burbujas de aire, se altera la distensibilidad del circuito, hay fricción o la longitud del tubo se alarga, se acorta, entonces todo eso influye en que la medición no sea la adecuada. Debemos tener dos conceptos, que es la calibración a la presión atmosférica y es lo que da el cero al monitor. Entonces usted coge el transductor, le quita como un tapón que tiene para que la presión atmosférica se calibre a la presión del sistema de la tubería que estamos ahí y las mediciones no se vean afectadas por la presión atmosférica. Coloca en el monitor calibrar a cero y de esa manera se evita el riesgo de mediciones inexactas porque no se calibra a la presión atmosférica. La otra parte importante es que el transductor debe estar a la medida del nivel del corazón para evitar también mediciones erróneas. Entonces el transductor se debe colocar a nivel de la línea axilar media con el cuarto espacio intercostal. Allí se debe colocar el transductor para nivelar y que, como esto es una tubería, no se generen falsas mediciones porque queda o más arriba o más abajo de ese punto específico. La línea pues tiene, la gráfica pues tiene la primera fase que nos indica el componente inotrópico, la segunda fase que nos indica el desplazamiento de volumen, y aquí es la primera que se llama la onda dícrota, en donde es el cierre de la válvula aórtica. De aquí para acá ya viene la diástole. Es importante recordar que toda esta área bajo la curva, desde aquí, desde el cierre de la válvula aórtica y todo lo anteriormente mencionado en la fase 1 y la fase 2, es la presión arterial media, que esa no va a variar. Y hay un retardo de 120, 130 milisegundos con respecto al, si comparamos la morfología de la línea arterial con el electrocardiograma. Como podemos ver, hay diferentes morfologías en donde usted mida la línea arterial. Entonces, vemos que se va como volviendo más picuda a medida que se va alejando de la aorta. No importa dónde usted la mida, porque como ya les mencioné, esta parte desde la onda dícrota y la fase 1 y la fase 2 va a ser constante, que es el área bajo la curva y es la presión arterial media, que va a ser igual a donde usted la mida. Esta morfología varía porque cuando la onda se genera del corazón hacia las arterias, tiene una frecuencia fundamental. Los primeros 2 o 3 armónicos son como las ondas originales, pero esos van chocando con las diferentes paredes arteriales y se van generando pues todas estas morfologías diferentes. Aparte de la frecuencia fundamental, también influye la frecuencia natural del sistema, como ya les dije, según el coeficiente de amortiguamiento con todas las variables que les estaba mencionando anteriormente. Entonces puede haber una onda que esté hiperresonante o una onda que esté amortiguada, amortiguada o hiperresonante, como vemos acá, y por eso debemos estar muy pendientes de todas las variables que pueden afectar este coeficiente de amortiguamiento, como son las burbujas de aire, la cantidad de
de líquido que le estoy infundiendo para mantener la línea permeable, la densidad de ese líquido, la longitud del tubo, como ya les mencioné anteriormente. Para evaluar que esta medición sea la certera, debemos hacer el test de la onda cuadrada. Entonces hacemos un flush en el transductor, jalando como un cauchito rojo que tiene, y esto genera esta onda cuadrada. Lo normal es que se genere entre 1,5 a 2 como oscilaciones. Allí sabremos que no está ni hiperresonante ni amortiguada y que la medición es la adecuada. Si la curva es hiperresonante después del test de la onda cuadrada, vemos que hay más de 2 oscilaciones, vemos aquí como una sierrita. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? Que la presión arterial sistólica es falsamente alta o que la presión arterial distólica es falsamente baja. Y si al contrario no pasa nada, no hay ninguna oscilación, quiere decir que la curva está amortiguada y la presión arterial sistólica va a ser falsamente baja. Entonces, vemos la morfología normal, una morfología amortiguada y una morfología hiperresonante. Y esto lo determinamos con el test de la onda cuadrada. Las indicaciones, pues, es requerimiento de circulación extracorpórea, un paciente hemodinámicamente inestable, un paciente que necesite muchos gases o muchas muestras para analizar la sangre, cirugía mayor, cirugía de aorta, enfermedad valvular o función del ventrículo izquierdo deprimida, choque o síndrome de disfunción orgánica múltiple, infarto agudo del miocardio, trauma masivo, falla cardíaca derecha, hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar, requerimiento de inotrópicos. De las contraindicaciones, pues que haya una infección donde usted vaya a colocar la línea, una coagulopatía, si la va a colocar radialopedia, compresión de nervios, femoral o axilar, un hematoma masivo. También puede haber un fenómeno de Raynaud, hemorragia, trombosis e isquemia y necrosis de la piel. Un concepto importante es la variabilidad de la presión de pulso. Entonces, con los ciclos respiratorios se va a presentar el delta up y el delta down, que vemos es como esa variabilidad que baja y sube con la inspiración y la expiración. Esto nos puede indicar que un paciente sea respondedor a volumen. Entonces, ¿qué pasa? En la inspiración, el alveolo al inflarse va a comprimir los capilares sanguíneos que están a su alrededor y esto genera como que una mayor eyección de sangre o de precarga al ventrículo izquierdo, de tal manera que en esa fase de la inspiración el ventrículo izquierdo va a eyectar más cantidad de sangre generando el delta up. Pero al mismo tiempo, esa inspiración genera una disminución del retorno venoso del ventrículo derecho y en el siguiente ciclo va a repercutir que va a llegar un poco menos cantidad de sangre al ventrículo izquierdo, generando un delta down en los latidos de la expiración. De allí que cuando un paciente está deficitario de volumen, este delta up y delta down, por el mecanismo fisiológico que les mencioné anteriormente, va a ser bien marcado. Si usted empieza a colocarle bolos de líquido a ese paciente y esta delta up, delta down deja de ser tan prominente, sino que se vuelve más nivelado, más iguales, los piquitos de la presión arterial sistólica medidos en la línea arterial, quiere decir que es un paciente respondedor a volumen y esta es una de las bases de la medición pico. Bueno, en cuanto a sedación y relajación, las indicaciones pues es optimizar el manejo ventilatorio en diversas patologías, manejo de hipertensión endocraniana, manejo de SDRA, obtener un estado óptimo en pseudoanalgesia para que el paciente no sufra, no le duela, no esté incómodo y tenga un adecuado ajuste al ventilador. Para eso nosotros utilizamos la escala Comfort, que permite obtener ese estado óptimo. Y recordar que la relajación es una decisión bien pensada porque nos retrasa el destete ventilatorio porque produce un desacondicionamiento muscular, aunque hay algunas patologías que obligatoriamente la van a requerir. Normalmente, pues, lo que nosotros hacemos es formular un analgésico con un sedante y si necesita, pues un relajante. Eso es lo que hacemos en la UCI. Recordar que siempre se debe hacer la prueba de exudación diaria para no mantener a un paciente ventilado más de lo debido, que periodos largos de sedación ocasionan abstinencia y delirio, cuyos síntomas son alucinaciones, hipertensión, temblores e insomnio, y esto prolonga la estancia en la unidad de cuidados intensivos.
Dentro de los medicamentos, pues tenemos el fentanilo, que es un opioide, son agonistas de los receptores mu y tiene una potencia superior a la morfina. Es un analgésico potente, es lipofílico, actúa rápido tras su administración con un efecto máximo de 4 a 5 minutos. La dosificación, 3 a 5 microgramos kilo hora. Se metaboliza en hígado con eliminación renal. Se une en un alto porcentaje a proteínas, atraviesa la barrera hematoencefálica, su acción dura de 30 a 60 minutos por su gran distribución. Puede producir depresión respiratoria, se puede presentar a los 2 minutos de la administración endovenosa, con efectos hemodinámicos escasos, no produce hipotensión y no tiene acción sobre la contractilidad miocárdica. En administración rápida y a dosis elevadas produce tórax en leño, convulsiones y rigidez muscular. La morfina es el opiáceo por excelencia, actúa sobre los receptores mu, kappa y delta, se absorbe bien por todas las vías de administración. En vía oral requiere de pronto una dosis mayor por menor biodisponibilidad porque pasa por el hígado. La dosis es de 0.1 miligramo kilo en bolo o en infusión continua 10 a 20 microgramos kilo hora. Contraindicación, produce vasodilatación, por lo que se debe usar con precaución en hipovolemia. Puede producir bradicardia a dosis mayores de 0.2 miligramos kilo endovenoso. Es de metabolismo hepático, eliminación renal como metabolito activo, con una vida media de 2 a 4 horas. En insuficiencia renal puede prolongarse su efecto. Es poco soluble, por lo que tarda más que otros opioides en hacer efecto. Atraviesa lentamente y en pocas cantidades la barrera hematoencefálica. Se une a proteínas plasmáticas en un 30%. Tiene acción antitusígena, puede ocasionar broncoespasmo por liberación de histamina. Cuando se administran dosis altas, es útil en el tratamiento del edema agudo del pulmón, debido a su efecto en la disminución de la precarga, la poscarga, el trabajo respiratorio y la descarga simpática. Es el opioide de elección en el manejo del dolor posoperatorio. En cuanto a las benzodiazepinas, tenemos el midazolam, es un sedante ansiolítico amnésico. Potencia el efecto inhibitorio de GABA en las neuronas del sistema nervioso central, hiperpolarizando la membrana. La dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos kilo hora. Contraindicaciones son choque, depresión previa del sistema nervioso central, hipersensibilidad y glaucoma de ángulo estrecho. Pueden incrementar la sedación y la depresión respiratoria puede aumentar la hipotensión. Efectos adversos, hipotensión, bradicardia, somnolencia, náuseas, vómito, visión borrosa, apnea y broncoespasmo. La ketamina es un derivado de la fenciclidina, produce anestesia disociativa, tiene gran poder analgésico, no produce depresión cardiovascular ni respiratoria, cruza rápidamente la barrera hematoencefálica, inicia su acción 30 a 60 segundos de su aplicación, puede producir elevación de la presión intracraneana. Bolo de 1 miligramo por kilo o de 1 a 3 miligramos por kilo hora en infusión. Si la dosis es muy alta, puede producir depresión respiratoria y no utilizar en la presión intracraneana, en pacientes con presión intracraneana o en heridas oculares abiertas. Interacciones. Su vida media se incrementa con el uso de halogenados, puede producir taquicardia e hipertensión en uso de hormonas tiroideas. Efectos adversos, delirios, alucinaciones, por lo que se recomienda su uso conjunto con benzodiazepinas. La dexmedetomidina es un bloqueador alfa, tiene una afinidad por los receptores alfa 2 más que por los alfa 1, produce ansiolisis, sedación y analgesia sin causar depresión respiratoria. Dosificación 0.2 a 1.4 microgramos kilo hora. Contraindicaciones, hipersensibilidad, bloqueo cardíaco, hipotensión, enfermedad cerebrovascular aguda. Interacciones, betabloqueadores, anestésicos, sedantes e hipnóticos aumentan su efecto. Puede producir hipotensión y bradicardia. Relajantes musculares, el bromuro de becuronio es un relajante muscular no despolarizante. La dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos kilo hora o bolos de 0.1 miligramos por kilo. La contraindicación, hipersensibilidad al medicamento, interacciones, anestésicos halógenos aumentan su acción relajante. Efectos adversos, reacción anafiláctica, parálisis flácida, hipotensión, taquicardia, bloqueo neuromuscular prolongado. El rocuronio es un relajante muscular no despolarizante de acción rápida, indicado para la intubación de pacientes con COVID por su rápida acción. La dosis es de 0.6 a 1.2. Si utilizamos la dosis de 1.2, su acción se obtiene de 45 a 60 segundos. Contraindicaciones, hipersensibilidad. Interacciones. Anestésicos halógenos aumentan su acción relajante. Efectos adversos, dolor en el sitio de la aplicación, duración prolongada de la relajación, reacción anafiláctica, parálisis flácida, taquicardia, hipotensión, bloqueo neuromuscular prolongado.
El cisatracurio es un relajante muscular no despolarizante de duración intermedia tipo benzil-isoquinolínico, indicado para el requerimiento de relajación en pacientes con COVID-19 con SDRA o de fenotipo H en el paciente COVID. Bloquea los receptores colinérgicos de la placa neuromuscular, su metabolismo es Hoffman, o sea que la hidrólisis es por grasas plasmáticas. La dosificación es de 1 a 5 microgramos kilo minuto. Contraindicaciones, alergia al cisatracurio, al atracurio y al ácido benceno sulfónico. Interacciones, se potencia su acción con aminoglicósidos, anestésicos locales, diuréticos de asa, antiarrítmicos, hipotermia, hipocalemia, acidosis respiratoria, carbamazepina y lidocaína disminuyen su duración de efecto y puede producir hipotensión, bradicardia, hipoventilación, apnea, broncoespasmo, rash, urticaria y bloqueo prolongado. Gracias.